Hoy leía una noticia, bueno, resulta, no sé, ¿sois vosotros de comprar cromos? O sea, erais. Antes sí, y Éramos. mi hijo muy de cromos. Muy El bien. último ha comprado los cromos de los toros, ya con su edad. Ostras, cromo de los toros. Sí. Y es que, pues eso, es que antes cambiar cromos era una de las grandes Un hijo escuelas. taurino. Sí. A él sí le gustan los toros y de hecho ha comprado entradas para la feria de ahora de... No sabía yo que había cromos de los toros. Pues Yo, mira, yo tampoco. Pues ojo, que te tengo que contar. Mira, antes, como decía, esto de los cromos, y yo soy muy de cromos, mis hijos también lo son, era una de las grandes escuelas de la economía infantil. Porque tú llegabas al patio con el taco de repetidos, que eso a mí me trae muy buenos recuerdos, los abrías como si fueras un agente de bolsa en chándal, te ponías el bocadillo de nocilla entre las rodillas para sujetarlo y empezabas a enseñar los cromos con aquella ceremonia del sile, nole, eso lo hemos hecho todos, eso es muy bonito. Había negociación, había estrategia, chantaje emocional, había algún niño que siempre traía 3 romarios y ningún escudo de Camerún, por ejemplo, y ahí es donde entraba aquello, ¿no? Aquello era inocente, o por lo menos eso creíamos, porque ahora resulta que Hacienda también juega al Mundial. Esto es lo que yo quería contarte. Lo publica hoy 20 minutos en su edición digital. La agencia tributaria, dice el titular, puede obligar a declarar las ventas de cromos del Mundial cuando exista una ganancia patrimonial. ahí lo tienes. Es decir, si compras un cromo por un precio y luego lo acabas vendiendo más caro, ese beneficio puede tener que pasar por la declaración de la renta. La plusvalía. La plusvalía, efectivamente. Ojo también, no estamos hablando en este caso de los niños que cambian repetidos en el recreo, como decimos. No es eso, no es que Hacienda vaya a aparecer de pronto en un patio de un colegio y decirle, niño, a ver ese Mbappé brillante que tienes, ¿lo has declarado? Aunque también te digo que dales tiempo, que como empiecen a verlo por ahí claro, lo intentarán. El asunto va por otro lado, va porque hablamos del mercado de la reventa, es cierto, de plataformas digitales, de cromos que dejan de ser cromos y pasan a ser activos, piezas de inversión o pequeñas acciones con pegamento. Porque en eso, de hecho, mis hijos están con los cromos del Mundial y ya veo por ahí, ellos comentan a veces precios que dices, ojo con esto. Porque esa es la parte delirante de toda esta historia, que hemos convertido hasta el álbum del Mundial en una bolsa de valores. Messi ya no es Messi, ahora Messi es rentabilidad potencial. Lamine Yamal, por supuesto, ya no es una promesa, ha dejado de ser una promesa. Ahora mismo es un producto especulativo. Ya vemos por dónde va y cómo acaba. Y el cromo brillantito, ese que llama tanto la atención por el colorido, ya no se pega en la página central, sino que se sube a internet como el que sube un ático a Idealista, con vistas. Y al final hacen negocio con eso. Antes, completar el álbum era una aventura de patio, cosa de críos, cosa de niños, y ahora pues puede ser una operación fiscal. Así que así está el tema en España 2026. El niño buscando el último cromo y el padre calculando si compensa comprarlo por lo que te va a imputar de impuestos, el vendedor pidiendo una barbaridad por la pegatina doradita y con brillantitos, y Hacienda, como siempre, calentando en la banda porque va a entrar rápidamente a jugar. Porque al final el Mundial ya no se juega solo en el césped, esto va así, se juega también en Wallapop, en la renta y en la casilla de ganancias patrimoniales. Empezamos.